Un cordial saludo. El día de hoy veremos la clase de Histología Fundamental, Grupo 02, desarrollada para el programa académico de Odontología de la Universidad del Valle, Cali, Colombia, en el marco de la contingencia por la pandemia mundial de COVID-19. El objetivo de la sesión del día de hoy es revisar las características del tejido muscular desde la perspectiva morfofuncional. Mi nombre es Mario Alejandro Ortiz, profesor del Departamento de Morfología de la Universidad del Valle, y comenzaremos nuestra sesión. Tenemos que tener en cuenta que cuando hemos estado revisando los diferentes tejidos fundamentales que constituyen el cuerpo humano, a saber, tejido epitelial, tejido conectivo, tejido muscular y tejido nervioso, hemos podido establecer un conjunto de funciones que tienen una relación morfológica con las estructuras de cada uno de estos tejidos. Como podemos ver en la fotografía que tenemos a mano izquierda, los tejidos epiteliales presentan características morfofuncionales que le permiten cumplir con funciones específicas de protección, absorción, secreción y transporte. Cuando lo hacemos, en especial pensando en los tejidos conectivos, como en este caso en una placa de esófago, evaluamos la túnica submucosa, podemos darnos cuenta que las características a partir de las cuales se estructura un tejido conectivo le permitían cumplir funciones de soporte, de medio de intercambio, actuar como conjunto de células de defensa a través del componente inmunológico, presentar la capacidad de almacenar energía a través del tejido adiposo y siempre presentar la capacidad de reparación. Por último, cuando vemos las características del tejido nervioso, tema este desarrollado a lo largo de su curso de neuroanatomía, nos damos cuenta que las células funcionales dentro de este tejido están establecidas para permitir una muy buena comunicación de diferentes tipos de señales a través de una especialización que en el curso de neuroanatomía recibió el nombre de sinapsis. Pero cuando vemos el cuarto tejido fundamental, tenemos que preguntarnos cuál es su función específica. ¿Para qué se ha establecido este tejido especial con unas características que lo hacen único y lo diferencian de los otros tres tipos de tejido que habíamos mencionado anteriormente? Y la respuesta es sencilla y rápida. Este tejido está íntimamente relacionado con la capacidad del movimiento estructurado gracias a que los diferentes tipos de célula que contiene este tipo de tejido son capaces de cambiar de tamaño, esto es, son capaces de contraerse. Y esta capacidad de cambiar de tamaño, de contraerse, le brinda a los diferentes tejidos musculares la capacidad de permitir movimiento, ya sea este pensado en términos de movimiento del soporte óseo y articular, locomoción, o ya sea este pensado en el movimiento de fluidos o sustancias a nivel de diferentes órganos del cuerpo. De tal manera que lo que haremos el día de hoy en esta sesión es revisar qué características histológicas le brindan a los diferentes tipos de tejidos musculares la capacidad de contraerse y permitir el movimiento. Esta contracción y movimiento se debe fundamentalmente a que algunos tipos de células tienen la capacidad de cambiar de tamaño. Podríamos reunirlas en un grupo que denominaríamos el conjunto de las células contráctiles del cuerpo, no todas ellas específicas del tejido muscular. Dentro de las células contráctiles que podemos presentar tenemos los miocitos,
las células típicas que encontramos en el tejido muscular. Pero adicionalmente podemos hablar de los miofibroblastos. Recordemos todos de la heterogeneidad del fibroblasto y la capacidad de adaptarse morfofuncionalmente. Estos fibroblastos, lo habíamos visto en tejidos conectivos, cuando son sometidos a fuerzas tensionales, pueden sufrir modificación en la transcripción de sus componentes para permitir comenzar a leer estructuras diferentes del citoesqueleto, específicamente alfa-actina del músculo liso, lo que le permite al fibroblasto, además de cumplir con sus características secretoras, cambiar de longitud. Adicionalmente, es posible encontrar células epiteliales con esta capacidad contráctil, como las células mioepiteliales que encontramos en las paredes de los acinos, independiente esta de la naturaleza bioquímica del producto que generen estos acinos. Por último, los pericitos, también llamados células perivasculares, que mencionamos en los tejidos conectivos como asociados a las células endoteliales, específicamente en los capilares, son células que, adicionalmente a sus funciones regulatorias, tienen la capacidad de controlar la luz de dichos vasos sanguíneos a través de la contracción. Por lo tanto, la capacidad de contraerse no es única o exclusiva del tejido muscular. Células del tejido conectivo y del tejido epitelial tienen la capacidad y, sin embargo, la capacidad asociada a grandes cantidades de movimiento en términos de locomoción y de sustancia se asocia específicamente al primer grupo de células, los miocitos. De tal manera que tenemos que preguntarnos qué tienen de común los diferentes tipos miocitos. ¿Qué hace que un miocito sea miocito? Lo primero es que todos los miocitos son de origen mesodérmico. Recuerden que algunas veces existen ciertas excepciones, específicamente cuando hablamos en el ojo existirán miocitos que son de origen neuroectodérmico, pero en términos generales el 99.9% de los miocitos del cuerpo humano son células de origen mesodérmico, esto es, se diferenciaron a partir de la célula mesenquimal y se diferenciaron gradualmente para realizar o contener un conjunto de células, de estructuras, proteínas en su citoesqueleto que denominamos miofilamento, que denominaremos también como proteínas contráctiles, proteínas que le permiten a la célula cambiar de longitud o de tamaño, normalmente siguiendo un eje de contracción. Dicho eje de contracción depende fundamentalmente de la disposición espacial que aquellos miofilamentos o proteínas contráctiles presenten en el espacio. Ahondaremos un poco más adelante en esto cuando hablemos de los diferentes tipos de músculo o de miocitos. Por último, la capacidad contráctil puede o no estar bajo control del sistema nervioso central. Esto es, muchas veces la iniciación de la contracción o del cambio de longitud de dicha célula depende del estímulo a través de componentes del sistema nervioso central. Gran parte del estudio morfofisiológico de las células musculares se hizo a finales del siglo XIX y mediados del siglo XX por escuelas de estudio alemanas. Esto hizo que normalmente los componentes clásicos de una célula, membrana celular, citoplasma, mitocondrias, retículo endoplásmico rugoso o miofibrillas, componentes del citoesqueleto, recibieran nombres específicos a expensas de nomenclatura alemana. Por eso, cuando estemos viendo una célula muscular, vamos a encontrar que algunas de sus organelas reciben denominaciones específicas. Cuando encontremos el término sarcolema, estaremos hablando de la membrana celular que recubre esa célula muscular. Cuando hablemos del sarcoplasma, estaremos hablando del citoplasma de esa célula. Cuando hablemos de las mitocondrias, que en las células musculares son naturalmente abundantes, podremos decir entonces que las células musculares presentan abundantes sarcosomas.
Por último, el retículo endoplásmico rugoso o el retículo endoplásmico, que está muy bien desarrollado en las células musculares para servir de almacén de calcio, utilizado como segundo mensajero en la contracción, recibe la denominación de retículo sarcoplásmico. Ya para finalizar, cuando miramos la ultraestructura de una célula muscular, nos damos cuenta que su citoesqueleto tiene la capacidad, desde el punto de vista bioquímico y fisiológico, de permitir el cambio de longitud de sus filamentos a través de unas secuencias de contracción que tocaremos en este curso muy rápidamente porque hacen parte del desarrollo teórico de su curso de Fisiología General que desarrollan a partir del Departamento de Ciencias Fisiológicas. Teniendo en cuenta entonces las características ultraestructurales de un miocito, podríamos entender que gran parte de su especialidad depende fundamentalmente de la capacidad de cambiar de tamaño a través de la utilización de unos componentes típicos de su citoesqueleto. A dichos componentes típicos los denominamos miofilamentos. Y los dos miofilamentos más bien desarrollados en este tipo de células corresponden a filamentos de diferente grosor y constitución bioquímica. Los filamentos delgados, normalmente denominados filamentos fibrosos o de actina F, corresponden a filamentos de aproximadamente 1 micra de largo, mientras que los filamentos gruesos, constituidos normalmente por miosina 2, corresponden a filamentos de 1.5 micra de largo. La forma como estos filamentos se correlacionan fundamentalmente utilizando el calcio como mediador de la unión y el ATP como estructura energética para permitir el movimiento, permitirán el cambio de las estructuras básicas del citoesqueleto de la célula muscular que permite el cambio de longitud de las células. Teniendo en cuenta entonces cómo ocurre el proceso de contracción, pero también cómo ocurre el proceso de distribución y organización tridimensional de las fibras, esto es, si pensamos en términos de la fisiología y de la morfología, los músculos se pueden clasificar en 3 grandes tipos que ustedes tienen ahí identificados en su diapositiva. El primero es el músculo estriado esquelético. Es un músculo que se caracteriza porque todas sus miofibrillas corren en un solo sentido, que es paralelo al eje de contracción del músculo. En este ejemplo, si mi músculo se contrae de izquierda a derecha, todos mis miofilamentos, ya sean delgados o gruesos, se distribuirán de izquierda a derecha. A este tipo de músculos, por generar una apariencia al microscopio de luz de bandeado, los denominamos músculos esqueléticos, músculos estriados. Y los músculos estriados de naturaleza esquelética se caracterizan por presentar una contracción que es potente, pero al mismo tiempo es una contracción que es corta o que se cansa relativamente rápido. Siguiendo esta clasificación, también es posible identificar músculos estriados que son de naturaleza cardíaca, que si bien presentan todos sus miofilamentos ubicados en un solo plano del espacio, el plano de la contracción, esta contracción es potente, rítmica y de larga duración. Cuando dejan de contraerse, usted sufrió un infarto. Por último, los músculos se pueden clasificar teniendo en cuenta las características de su forma y si sus miofilamentos se organizaron en desorden en diferentes planos del espacio, hablaremos de músculos que no son estriados o músculos de apariencia lisa al microscopio de luz. Estos músculos típicos de las paredes del tracto gastrointestinal, por ejemplo, corresponden a músculos de contracción lenta, pero que pueden tener una contracción de larga duración, esto es, que se cansan relativamente poco. Lo que haremos a continuación será revisar las características histológicas
de cada uno de estos tres tipos de tejido muscular: el músculo estriado esquelético, el músculo estriado cardíaco y culminaremos con el músculo liso. Demos pues paso al primer tipo de músculo, el músculo estriado esquelético. El músculo estriado esquelético se caracteriza porque sus células, los miocitos estriados esqueléticos con nombre propio y apellido, son células de gran longitud. Si los observamos como en el esquema que tenemos arriba a la derecha, nos damos cuenta que tenemos células que son de naturaleza cilíndrica, alargadas, que pueden inclusive tener longitudes que superan varios centímetros en su longitud, por ejemplo en el músculo sartorio. Y estas células se caracterizan por ser multinucleadas, por presentar múltiples núcleos. Y esos núcleos, como lo vemos en el esquema arriba, pero también lo podemos identificar en la micrografía de luz que podemos ver aquí en hematoxilina eosina, esos núcleos siempre son de ubicación periférica, hacia la parte externa, permitiendo que todo el interior del sarcolema, la membrana plasmática, esté completamente recubierto por miofibrillas o estructuras del citoesqueleto, que son fibrillas gruesas y delgadas. Adicionalmente, estos miocitos estriados esqueléticos presentan la peculiaridad de presentar un retículo sarcoplásmico muy bien desarrollado, porque se requieren grandes cantidades de calcio para establecer el proceso contráctil. Aquí debemos hacer un paréntesis. Normalmente, cuando estábamos en nuestro curso de histología, hablando de tejidos conectivos y hablábamos de estructuras, por ejemplo, en el tejido conectivo, podíamos hacer referencias a estructuras que fueran fácilmente identificables, como las fibras de colágeno, las fibras reticulares, que son un tipo de colágeno, el colágeno tipo 3, o las fibras elásticas. Sin embargo, en la histología muscular, el concepto de fibra muscular esquelética y el término de miocito estriado esquelético se pueden utilizar como sinónimos. Esto es, miocito o célula es igual a fibra cuando estamos hablando de componentes musculares estriados esqueléticos, para que lo tengan en cuenta al revisar sus libros de texto. La pregunta es entonces, ¿cómo es posible que esta célula pueda ser multinucleada? Y para poderlo entender tenemos que pensar en su ontogenia, en su origen. Resulta que las células mesodérmicas embrionarias que están identificadas con la diferenciación hacia el linaje muscular, esto porque desarrollan un factor transcripcional que se conoce con el nombre de factor MIOT, sufren un proceso de división mitótica y cuando esto ocurre se denominan mioblastos. Esos mioblastos, en proceso de diferenciación y de división, comienzan a fusionarse. Se fusionan 5, 6, 7, 15, 200 mioblastos y dichos mioblastos comienzan a intentar formar un tubo primitivo, que inicialmente no es un cilindro. Esta miotubo, que es un tubo primitivo, es una célula multinucleada primitiva que todavía no está completamente estructurada. Algunas células de esos mioblastos no se integran al proceso de fusión con los demás mioblastos, y se quedan en la periferia. Por lo tanto, las que se fusionaron darán origen posteriormente a la fibra muscular estriada esquelética, mientras que las que no se quedarán en la periferia, recibiendo el nombre de células satélites como precursoras de la capacidad de diferenciación, de reparación y regeneración del músculo. De tal manera que el número de núcleos periféricos que yo encuentro en un miocito estriado esquelético corresponde al número de mioblastos que se fusionaron en vida intrauterina para permitir la diferenciación de esta célula y por lo tanto el tamaño diferencial que presenta. Ahora bien, el músculo estriado esquelético se organiza
Cada una de sus fibras musculares se fusiona con otras fibras musculares. Voy a tomar esta imagen que tenemos aquí y voy a comenzar desde esta fibra muscular que tengo en este espacio en la porción inferior. Esta fibra muscular, recubierta por un sarcolema, una membrana plasmática, contiene en su interior numerosas fibras de miofibrillas, fibras de actina y de miosina. Y estas numerosas fibras están recubiertas por una membrana plasmática para formar una única fibra muscular. Pero ese conjunto de fibras musculares se reúnen para constituir o conformar un grupo de estructuras que denominamos fascículos. Estos fascículos se reúnen ahora entre sí y van a darme una estructura muscular. Pongámoslo con un ejemplo coloquial y sencillo. Piensen en una cajetilla de cigarrillos. Una cajetilla de cigarrillos, si la abrimos nos damos cuenta que en su interior tiene 10 o 20, dependiendo del tamaño de la cajetilla, cigarrillos. Cada uno de esos cigarrillos correspondería a una miofibrilla que está recubierta por una membrana plasmática, que en este caso sería la cajetilla del cigarrillo. Pero yo puedo reunir 20 cajetillas de cigarrillo y constituir una paca de cigarrillos. Pero esas pacas puedo reunirla con 30 o 40 pacas más y acomodarla en una caja. Pues es eso exactamente lo que ocurre en la organización anatómica macroscópica de los músculos como órganos. Una sola fibra muscular se une con múltiples más a través de tejido conectivo para formar fascículos, y todos esos fascículos conforman el músculo. Pensemos, por ejemplo, en un músculo como podría ser el músculo macetero. Como todos los que están viendo este curso son odontólogos, recordarán que el músculo macetero tiene un vientre superficial y un vientre profundo. Cada uno de esos vientres superficial y profundo contiene en su interior numerosos fascículos, y cada uno de esos fascículos contiene en su interior numerosas fibras o miocitos estriados esqueléticos que están distribuidos en patrones diferenciales. Recordemos nuevamente nuestra anatomía macroscópica. Mientras la porción superficial del músculo macetero corre de manera oblicua y por lo tanto es un excelente elevador, protractor y diductor de la mandíbula, la porción más profunda corre de forma más vertical, por lo tanto sus fibras musculares van a correr de manera más vertical y por lo tanto sus miofibroblastos van a correr de manera vertical, por lo que la porción profunda del músculo macetero será fundamentalmente un elevador mandibular. Esto es importante entonces porque la forma como yo integro miocitos estriados esqueléticos para formar fascículos y después músculos completos se da a expensas de la relación íntima que el tejido muscular establece con el tejido conectivo. Esa interacción íntima se puede observar como cierta parte del tejido conectivo constituye o forma una cápsula o una estructura que rodea por completo a esta fibra muscular estriada esquelética que contiene miofibrillas en su interior, y ahora ese conjunto de fibras musculares se integran para formar un fascículo y nuevamente está recubierta por tejido conectivo, y muchos fascículos se integran recubiertas por tejido conectivo para formar un músculo. Cada uno de esos niveles de tejido conectivo que rodea a los diferentes niveles de organización anatómica corresponde a una forma diferente de tejido conectivo que tiene denominación especial. La que recubre única y exclusivamente al miocito estriado esquelético o a la fibra muscular recibe el nombre de endomisio, la que recubre un fascículo recibe el nombre de perimisio, y la que recubre a todo el músculo recibe el nombre de epimicio. Veámoslo en un esquema. Si lo vemos en este esquema, estamos viendo que cada una de mis fibras musculares estriadas, células musculares estriadas, está pintada en negro,
y estoy viendo aquí que en este fascículo que tengo aquí hay 1, 2, 3, 4, 5 y 6 miocitos estriados esqueléticos. En este lado hay otros 6, en este que tengo aquí hay 4, en este lado tengo 8. Esos miocitos estriados esqueléticos, cada uno de ellos está recubierto por una vaina de tejido conectivo laxo. Y ese tejido conectivo laxo está predominantemente constituido por colágeno tipo 3. Les recuerdo a todos que el colágeno tipo 3 es una fibra de naturaleza argentafínica, tiñe con plata, no tiñe con hematoxilina eosina. Por lo tanto, si yo veo que alrededor del miocito estriado esquelético hay una banda blanca que lo rodea, es blanca porque simplemente la hematoxilina eosina no es capaz de teñir el colágeno tipo 3 que está allí. Esa banda blanca que lo está rodeando en histología corresponde a una estructura que denominamos el endomisio. Pero ahora, regresemos a nuestro esquema. 6 miocitos, cada uno de ellos rodeado por endomisio, se reúnen para formar un fascículo y están rodeados ahora por un tejido un poco más grueso, un tejido conectivo de naturaleza densa y regular, constituido fundamentalmente por fibras de colágeno tipo 1 de mayor tamaño, que se va asociando a su vez a nervios y a vasos sanguíneos, tanto de naturaleza arterial como venosa. Cada una de estas estructuras corresponderá entonces a un fascículo y cada fascículo estará recubierto por una estructura denominada perimisio, constituida por tejido conectivo denso y regular, que contendrá colágeno tipo 3, pero también colágeno tipo 1. Por lo tanto, en mis tinciones con hematoxilina eosina ya voy a poder identificarlo. Y si recojo este músculo, en este ejemplo, este músculo tiene 1, 2, 3 y 4 fascículos. Esos 4 fascículos están recubiertos completamente por una vaina de tejido conectivo mucho más grueso, de naturaleza densa y regular, que contiene a los grupos de fascículos, a vasos sanguíneos mucho más grandes y a componentes nerviosos de mayor tamaño, y a esta estructura la denominamos epimisio, y sus profesores en anatomía macroscópica pueden denominarlas fascias, o la fascia que usted disecó o evidenció cuando accedió a su práctica de anatomía macroscópica en el anfiteatro. De tal manera que estas estructuras pueden tener diferente organización dependiendo del nivel en el cual yo lo pueda ver. Pero ahora, las diferentes fibras musculares se podrán clasificar también dependiendo de su fisiología, y esta fisiología dependerá de la naturaleza que presenten las fibras que tenemos en el interior de cada una de ellas desde el punto de vista bioquímico. ¿Se cansan rápido? No se cansan rápido. ¿Producen mucho NADH o poco NADH? ¿Producen grandes cantidades de ATP o pocas cantidades de ATP? ¿Dependen de respiración aeróbica o dependen de respiración anaeróbica? Y eso es bastante importante porque diferentes tipos de músculo presentan diferentes características específicas y diferentes personas presentan características morfológicas, bioquímicas y funcionales que los hacen muy buenos para correr largas distancias, cortas distancias o medianas distancias. Esto es, dependiendo de la velocidad de contracción, dependiendo de la velocidad enzimática, qué rápido se destruyen el ATP a través de ATPasas y qué perfil metabólico presenta. Lo hace por fosforilación oxidativa, lo hace por respiración anaeróbica. Podremos clasificar las fibras en 3 grandes grupos: las fibras tipo 1, las tipo 2A y las tipo 2B. Las fibras tipo 1 son fibras oxidativas lentas. Esas células oxidativas lentas generan energía, pero lo hacen despacio, pero presentan altos niveles de enzimas oxidativas. ¿Qué significa esto? Que estas fibras
A pesar de ser lentas y no generar gran cantidad de fuerza, lo pueden hacer durante mucho tiempo. Por eso en el esquema que tenemos aquí, tenemos una persona que no corre a gran velocidad, pero que es capaz de correr durante mucho tiempo. Si cada uno de ustedes es un paciente que tiene un predominio de fibras tipo 1, ustedes serían excelentes para correr los 5.000 metros o los 10.000 metros o para correr la maratón, pero no serían buenos para correr los 100 metros planos. Adicionalmente, si nos vamos al otro lado, saltamos al tipo 2B, vemos que en el 2B tenemos unas enzimas que producen mucha energía muy rápido, son fibras musculares glucolíticas y tienen grandes niveles de mioglobulina. Esto hace que estas células sean capaces de producir grandes cantidades de energía, inclusive en presencia de respiración anaeróbica, pero se cansan muy rápido y por lo tanto producen lactato muy rápido y no pueden correr durante mucho tiempo. Por lo tanto, estas fibras son excelentes para realizar esfuerzos cortos y de gran potencia, típicas de individuos o de sujetos que son corredores rápidos y potentes de los 100 metros planos o los 200 metros planos. Y en la mitad están las fibras 2A. Esas fibras 2A que denominaríamos rápidas, oxidativas, glucolíticas, las denominaríamos intermedias. Producen buena energía, pueden aguantar el tiempo porque no entran en respiración anaeróbica muy rápido, pero tampoco lo pueden hacer durante mucho tiempo. En este ejemplo tendríamos aquí individuos que son muy buenos para correr los 400 metros, los 800 metros o los 600 metros, de tal manera que qué tipo de fibra tenga yo implicará o tendrá como implicación qué tan fuerte y qué tan rápido y qué tan largo en el tiempo soy capaz de hacer contracción. Si soy capaz de presentar o ser un corredor de largas distancias, entonces soy muy bueno porque tengo fibras tipo 1. Si lo que hago más bien son bueno para correr distancias medias, tengo fibras 2A, perdón. Y si lo que soy bueno para correr cortas distancias con mucha potencia, pensemos en Usain Bolt, pues él tendrá fibras 2A. Por lo tanto, no todas las fibras serán iguales y cada fibra tendrá una función completamente diferente dependiendo de sus características bioquímicas y funcionales. Por lo tanto, cuando yo observo histológicamente el músculo, yo puedo diferenciar muchas cosas, pero estas cosas dependen de qué disposición espacial haya ocurrido durante la preparación del corte de la placa histológica. Les recuerdo a ustedes que en nuestra primera sesión de histología hablamos que el problema de la histología desde el punto de vista de interpretación es que estamos viendo un corte de 5 micras de una estructura tridimensional y que el corte tendrá diferentes orientaciones y dependiendo de las diferentes orientaciones yo tengo que ver diferentes cosas. No es lo mismo cortar un tubo de ensayo a lo largo que a través. Por lo tanto, puedo tener cortes transversales o longitudinales. Y parte del entrenamiento en histología, para aquellos que adicionalmente a futuro quieran ser patólogos, es poder identificar o analizar esos diferentes tipos de imágenes para reconstituir una imagen global. Por lo tanto, este principio aplica de la misma manera cuando vemos desde la apariencia histológica al músculo estriado esquelético. A mano izquierda, doctores, están viendo una placa teñida con hematoxilina eosina, donde el corte de esas células musculares estriadas esqueléticas ocurrió de manera transversal, mientras que al lado derecho están viendo en las mismas fibras musculares estriadas esqueléticas vistas en un corte longitudinal. Cuando vemos en el corte transversal, lado izquierdo de sus fotos que están viendo en este instante, vemos cada uno de los miocitos estriados esqueléticos. Recuerden los núcleos siempre de ubicación periférica. Aquí estoy viendo un único núcleo, no porque la célula sea mononucleada, simplemente porque en el corte solo cogimos uno. Miren aquí, 1, 2 y 3 núcleos, porque los miocitos estriados esqueléticos siempre son multinucleados y de ubicación periférica.
y el resto de la estructura se caracteriza por presentar el interior donde están ubicadas las miofibrillas. Podemos ver una estructura en blanco que recubre a cada miocito estriado esquelético. Esa estructura está en blanco porque los componentes en su interior no tiñen con hematoxilina y eosina, son argentafínicos, es colágeno tipo 3, por lo tanto aquí estamos viendo tejido conectivo laxo, rico en colágeno tipo 3, que como estructura denominamos endomisio, pero ahora si veo el fascículo que está aquí y lo comparo con este otro fascículo que está a la derecha, estoy viendo un pedazo del perinecio donde ya veo fibras de colágeno eosinófilas y vasos sanguíneos de mayor tamaño. Este perinecio que estoy viendo aquí corresponde a un tejido conectivo denso y irregular. Si vamos a mano derecha, vemos exactamente la distribución, la morfología cilíndrica alargada de esos miocitos estriados esqueléticos multinucleados con sus núcleos de morfología aplanada y de ubicación periférica y todas sus miofibrillas corriendo en el eje largo de contracción, en este ejemplo de izquierda a derecha, que generan un efecto óptico de bandeado que todos pueden mirar. Aquí hay un efecto óptico, lo están viendo también aquí, donde ven bandas más claras y más oscuras. Y esa es el responsable de la denominación de estriado que tenemos en este tipo de músculo. Este tipo de músculo se va a caracterizar entonces porque en su interior, al retirar el sarcolema y evidenciar los núcleos en la periferia, podemos ver que todas sus miofibrillas corren de manera paralela siguiendo el eje largo de contracción. Aquí vemos fibras gruesas en el centro, fibras largas delgadas en la periferia, cada una de ellas estructuradas en un componente que en fisiología se denomina el sarcómero o la unidad contráctil dentro de las miofibrillas. Ese sarcómero que tenemos allí va a estar estructurado por grupos de fibras gruesas de miosina y grupos de fibras delgadas de actina que van a estar asociadas a componentes de tropomiosina que va a tener los sitios de unión al calcio. Entonces estas fibras delgadas o filamentos delgados se van a organizar de manera intercalada con las fibras gruesas para formar unas bandas. Aquí tenemos un disco Z en uno de los lados donde se unen fibras delgadas y fibras delgadas. Aquí podemos ver otro disco Z y el disco Z o el espacio entre disco Z y disco Z, que es lo que cambia de tamaño durante la contracción, recibe el nombre de sarcómero, que es la unidad contráctil. Y es a este nivel donde se va a evidenciar el mecanismo de contracción. Dicho mecanismo de contracción depende entonces de la disposición longitudinal y paralela de las fibras gruesas y delgadas entre banda Z y banda Z, que van a permitir el aspecto estriado que aquí, visto a mayor aumento en microscopía de luz teñida con hematoxilina y eosina, es posible evidenciar con claridad. Básicamente, me devuelvo un poco en las diapositivas, porque podemos ver que hay zonas, discúlpenme, donde solo hay fibras gruesas, hay zonas donde hay fibras gruesas y delgadas, y hay zonas donde solo hay fibras delgadas, y esto genera un efecto óptico a los rayos de luz que atraviesan la placa, lo que les cambia su índice de refracción ligeramente y podemos ver este bandeado que ustedes en microscopía de luz, si tienen acceso a su microscopio de luz cuando podamos regresar a nuestro laboratorio, lo podrán evidenciar con facilidad al cerrar el diafragma de su microscopio de luz. Este proceso de contracción dependerá entonces de la unión de las cabezas de miosina a ATP, como lo podemos ver aquí, un cambio en la disposición espacial, la unión específica de la cabeza a los sitios de unión de calcio en la tropomiosina, el deslipsamiento de la misma, la acción ATPasa que rompe el ATP en ADP y por lo tanto se rompe esa unión para dar un movimiento específico.
El proceso gradual paso a paso se identifica en su curso de fisiología general y no hace parte de los objetivos ni de las características que temáticamente debemos desarrollar en el curso de histología. Sin embargo, dicho proceso requiere fundamentalmente calcio como un mensajero que es capaz de unirse a los sitios de fijación en la tropomiosina y por lo tanto los miocitos estriados esqueléticos han desarrollado un sistema de endomembranas que reciben el nombre de cisternas o cisternas terminales, que son sitios donde se acumulan grandes cantidades de calcio y donde se ubican canales de calcio que son capaces de permitir la salida, pero también el bombeo de calcio en contra de gradientes de concentración para permitir que el calcio salga de la cisterna e ingrese a la cisterna. Dichas cisternas se correlacionan en conjunto con unas invaginaciones que están viendo ustedes aquí en mi esquema tomado del libro de Ross. Ese esquema que tenemos aquí muestra una invaginación de la membrana plasmática de ese sarcolema que recibe el nombre de túbulo T y lo que vemos aquí es una estructura que denominamos triada. Ese túbulo T que se invagina en este espacio se correlaciona con una cisterna terminal en azul oscuro en la parte superior y otra sistema terminal en azul oscuro en la parte inferior. Y esta estructura, el túbulo T, que es un sistema tubular transverso o invaginación de la membrana plasmática, se caracteriza por presentar canales sensibles de voltaje que permite el ingreso de calcio y el aumento de los cambios de potencial que habilita los canales de calcio en las cisternas para que el calcio salga rápidamente, permita la contracción muscular o ingrese rápidamente y bloquee la contracción muscular. Por ende, la contracción del músculo esquelético depende de calcio y los niveles de calcio dependerán del potencial de membrana, de la despolarización de la membrana. ¿Cómo ocurre la despolarización de membrana? Específicamente, la despolarización de membrana depende de la unión o la formación de una sinapsis especializada entre una neurona motora y una estructura muscular estriada esquelética para formar lo que se denomina como unión neuromuscular o placa motora. Dicha unión neuromuscular se caracteriza porque una terminación sináptica nerviosa se pone en contacto con la membrana plasmática y es capaz de liberar un neurotransmisor, un neuropéptido, la acetilcolina. Dicha acetilcolina se pone en contacto con el receptor de acetilcolina y al unirse con el receptor de acetilcolina lo que hace es habilitar canales sensibles a voltaje y esos canales sensibles de voltaje son capaces de permitir la despolarización de membrana. Me devuelvo una diapositiva que es capaz de activar los canales sensibles a voltaje ubicados en los túbulos T. Por lo tanto, dichos niveles de unión entre la acetilcolina y su receptor son muy importantes para permitir la contracción. La unión entre acetilcolina y su receptor va a estar entonces eliminada o destruida dependiendo de la biodisponibilidad de acetilcolina a expensas de la acetilcolina esterasa, que es capaz de destruir la acetilcolina. ¿Qué significa esto? Que debe existir una placa motora, como lo están evidenciando en la foto de arriba de la derecha, para cada uno de los miocitos estriados esqueléticos y permitir su contracción. Si por un motivo específico mi paciente presenta una enfermedad autoinmune contra su receptor de acetilcolina, su acetilcolina es incapaz de unirse a ese receptor y por lo tanto es incapaz de generar el proceso contráctil. Proceso que ocurre, por ejemplo, en los pacientes o en los individuos que tienen miastenia gravis. Si por el contrario yo soy incapaz de retirar la unión entre acetilcolina y su receptor, lo que voy a tener es entonces una contracción que se mantiene en el tiempo y esa contracción podría presentar características tetánicas, por ejemplo. Por lo tanto, la unión
entre el neuropéptido, en este caso la acetilcolina, que es liberada a través de la vesícula sináptica de esa estructura sináptica terminal, se une a la placa motora con su receptor y genera una despolarización que es capaz de correr a lo largo de los túbulos T, generar cambios en los potenciales de acción de membrana y abrir los canales de calcio en las cisternas terminales, permitiendo la salida de iones de calcio que son requeridos para la contracción o el proceso de correlación entre las fibras gruesas y las fibras delgadas que se mencionan y que se desarrollan en fisiología. Sin embargo, más allá de la contracción y del control directo motor que generan las fibras nerviosas sobre los miocitos estriados esqueléticos, existe un sistema sensorial somático que le permite a los miocitos esqueléticos generar la propiocepción, que le permiten al miocito esquelético saber qué tanto se está elongando, si se está elongando más allá de su límite fisiológico natural o si está generando una ruptura o una posible ruptura de su unión músculo-tendinosa. Estas dos adaptaciones son los usos neuromusculares y los órganos, disculpen, los órganos tendinosos de Golgi. Los usos neuromusculares son sensores encapsulados que se caracterizan por presentar miocitos adaptados de 2 a 14 fibras que están encapsuladas, se llaman intrafusales, que se están asociadas a un conjunto de neuronas gamma y que son capaces de sensar cuánto se distienden las fibras. Si esas fibras se han distendido más allá de mi capacidad, son capaces de bloquear a través de un arco reflejo la liberación de acetilcolina y por lo tanto bloquear la contracción. Todos ustedes lo han visto en las películas cuando lentamente el héroe se le van soltando cada uno de los dedos por distensión de los usos neuromusculares. Por último, ubicados a nivel de la estructura de el tendón, vamos a identificar una serie de sensores que miden la distensión muscular, se denominan órganos tendinosos de Golgi y dichos órganos tendinosos de Golgi son capaces de establecer arcos reflejos que no requieren subir sino a médula espinal y establecer la capacidad de permitir o no la contracción muscular. Por último, el músculo estriado esquelético durante su proceso de ontogenia, de desarrollo, estableció la diferenciación de unos mioblastos que se fusionaban y unos mioblastos que se quedaban en la periferia. Esas células que se quedaban en la periferia, como las podemos ver aquí en esta microscopía electrónica de barrido, presentan la capacidad de diferenciarse nuevamente a mioblastos. Reciben el nombre de células satélite y cuando mantienen ese potencial mitogénico y diferenciador se convierten en nuevos mioblastos que se fusionan a través del establecimiento o activación de un factor transcripcional, el factor MIOT, que les permite establecer una capacidad limitada de regeneración muscular. ¿Cómo ocurre esto? La célula madre, entre comillas, esa célula pluripotencial o quiescente, la célula satélite, está comprometida con la diferenciación PAC7 positiva, pero no expresa MIOT. Cuando comienza a expresar MIOT y expresa MIP5, se convierte en una célula en proliferación y dicha célula en proliferación deja de ser célula madre, deja de expresar PAC7, se convierte en un mioblasto que se convierte en un miocito y esos miocitos se funcionan y esa fusión va a permitir la formación de nuevas fibras musculares que podrían ocurrir asociados a los procesos de hiperplasia, no a los de hipertrofia por actividad muscular. ¿Qué procesos pueden activar este proceso?
fundamentalmente la actividad física que deseo cada uno de ustedes esté realizando en estos momentos de cuarentena, pero también ante la agresión del tejido. ¿Y qué procesos bloquean? Aquí en azul tengo como bloqueador porque tengo una línea que está bloqueando la renovación, la diferenciación gradual en las diferentes etapas. Incluyen procesos patológicos como por ejemplo la diabetes o procesos fisiológicos como el proceso de envejecimiento, que van a controlar qué tanta cantidad de fibra muscular yo soy capaz de desarrollar. Esto fundamentalmente para identificar mis fibras musculares. Pero mis fibras musculares estriadas esqueléticas también pueden presentar un potencial de contracción diferencial cuando su contracción es rítmica y constante y potente y mantenida en el tiempo, como por ejemplo en el corazón. Y esas fibras estriadas son ahora o reciben ahora la denominación de fibras estriadas cardíacas. Y estas fibras estriadas cardíacas se diferencian de las fibras estriadas esqueléticas en ciertas características morfológicas. Sus células no son alargadas y cilíndricas, son más bien cortas, fusales. ¿Qué significa esto? Que se pueden dividir en 2 o 3 líneas. Presentan 1 o 2 núcleos, son mononucleadas, y esos núcleos 1 o 2 tienden a ubicarse de manera central, no de manera periférica. Presentan miofibrillas y estriaciones. ¿Qué significa esto? Que todas sus fibras contráctiles, sus proteínas contráctiles corren paralelas al eje de contracción y pueden presentar en su interior gránulos de glucógeno que guardan glucógeno como reservorio energético. Estas fibras tienen la peculiaridad de, al ser cortas, mono o binucleares, unirse con otras células estriadas cardíacas a través de unas especializaciones de unión denominadas discos intercalares. Dichas especializaciones de unión le permiten a un miocito estriado cardíaco unirse a otro manteniendo una tensigrividad, esto es, una unión ante la carga y la fuerza, pero al mismo manteniendo una continuidad iónica para permitir la contracción. Ese disco intercalar es entonces fundamental para que la contracción de los miocitos estriados cardíacos ocurra al unísono, todos al mismo tiempo. Ese disco intercalar es una unión celular especializada que permite la formación de uniones transversales o perpendiculares al eje de distribución de los miofilamentos, que permiten la continuidad iónica y la continuidad tensil de los miocitos estriados cardíacos. ¿Por qué va a estar formado o qué cosas vamos a encontrar en esos discos intercalares? Vamos a encontrar uniones adherentes y desmosomas encargadas de mantener la coherencia tensil, la tensigrividad, esto es la capacidad de que un miocito cuando se contrae no se separe de otro miocito estriado cardíaco, y vamos a encontrar uniones tipo gap o uniones comunicantes formadas por conexones, recuerden sus fundamentos de biología celular, que le permiten a los iones de un miocito estriado cardíaco pasar a través de estos canales hacia otro miocito estriado cardíaco, formando un sinsitio o una red de unión iónica que permite la despolarización rápida y al unísono de los miocitos estriados cardíacos. Como podemos identificar entonces, aquí vemos un miocito estriado cardíaco. Ese miocito estriado cardíaco se divide en este ejercicio, se divide en 2, y hacia la porción final vamos a tener unas prolongaciones que permiten la ubicación de uniones de adhesión, uniones adherentes, uniones tipo desmosomas y uniones comunicantes tipo gap, que permiten a este miocito estriado cardíaco conectarse con otro miocito estriado cardíaco.
El proceso contráctil aquí va a seguir el mismo proceso de fibras gruesas y fibras delgadas, y lo que vamos a tener aquí es la organización de un túbulo T asociado a una cisterna en el lado derecho y a una cisterna en el lado derecho, formando unas diadas, no unas triadas en esta estructura, por lo que se asemeja parcialmente, pero no es idéntico al sistema de contracción que vemos en el músculo estriado esquelético. Sin embargo, a pesar de que todos los miocitos estriados cardíacos tienen como función principal contraerse, no todos los miocitos estriados cardíacos son iguales. Existen tres subtipos de miocitos estriados cardíacos. Los primeros que tengo en rojo en mi columna, los que podríamos denominar los miocitos estriados de trabajo, o los miocitos estriados cardíacos de trabajo, o cardiomiocitos de trabajo, que son células cuyo objetivo fundamental es contraerse, y en los textos pueden llegarlos a encontrar con el nombre de cardiomiocitos clásicos. Presentan abundantes miofilamentos gruesos y delgados, y su función principal va a ser la de permitir el proceso contráctil. Por otro lado, normalmente ubicados en el atrio, vamos a encontrar los miocitos cardíacos secretores o cardiomiocitos atriales. Estos presentan menos miofibrillas, y al presentar menos miofibrillas, en tinciones con hematoxilina y eosina se van a ver un poco menos eosinófilos o menos acidófilos, y van a presentar en su interior gránulos de secreción, como los gránulos que producen el factor natriurético atrial y el factor natriurético cerebral, que van a controlar qué tanto sodio yo voy a ser capaz de perder a nivel del riñón. Por último, ubicados en zonas específicas del atrio y de la unión atrioventricular, vamos a encontrar unos miocardiocitos especiales. Esos miocardiocitos los vamos a denominar miocardiocitos conducentes. Y los miocardiocitos conducentes son cardiocitos, esto es, son células del componente muscular cardíaco, cuya función principal no es contraerse y por lo tanto presentan menos miofibrillas. Estos miocardiocitos conducentes se caracterizan porque sus potenciales de acción de membrana son muy inestables, y por lo tanto ellos solitos son capaces de despolarizarse de manera autonómica, no requieren a nadie más, generan potenciales de acción, y todos los conocemos en anatomía macroscópica como el sistema conducente cardíaco o el marcapasos del corazón, formando estructuras como el nodo sinoatrial, el nodo atrioventricular y el haz de His, que lo que hacen es generar potenciales de acción y de distribuir dichos potenciales de acción. Estas cardiomiocitos son capaces de generar dichos potenciales de acción y de conducirlos, y de generar la sincronía del sístole y del diástole, generando un desfase pequeño de milisegundos entre la contracción de los atrios y la contracción de los ventrículos. Si bien la contracción de estos miocardiocitos es autonómica, se encuentra bajo control indirecto del sistema nervioso autónomo. Por lo tanto, la contracción de estos miocardiocitos y su frecuencia podrán verse afectados por el sistema simpático y parasimpático. Cuando observamos desde el punto de vista histológico el músculo estriado cardíaco, podemos identificarlo tanto en corte transversal como en corte longitudinal. Cuando lo hacemos en corte transversal, doctores, van a identificar sus miocardiocitos con un único núcleo, o pueden ser dos, ubicado de manera relativamente central, nunca periféricos, ¿listo? Y podemos ver el recubrimiento de tejido conectivo, en este caso endomicio o perimicio, dependiendo del nivel al cual nos encontremos, y una menor organización en términos de paralelismo que la que podíamos observar en el músculo estriado esquelético. Cuando observamos un corte de manera longitudinal como el que tengo a mano derecha,
vemos los miocardiocitos más cortos con núcleo de ubicación central, algunas veces dividiéndose para formar, como lo vemos en este espacio, unos componentes intersticiales o unos intersticios, un miocito estriado cardíaco, unido a otro miocito estriado cardíaco a través de discos intercalares, y podemos ver los espacios donde encontraríamos endomisio estructurados, pero no de manera tan simétrica como lo veíamos en el músculo estriado esquelético. Estos miocitos estriados cardíacos se caracterizan porque su potencial de regeneración es extremadamente bajo. Se ha podido identificar que en estadios iniciales de vida intrauterina y posteriormente en estadios iniciales de vida postnatal, su capacidad de regeneración normal en condiciones normales es de 0.1%. Mientras que el 99.9% de los cardiomiocitos al morir son reemplazados por una cicatriz de tejido conectivo que proviene de ese endomisio y de ese perimisio que identificamos en la diapositiva anterior. Sin embargo, algunos estudios experimentales en biomodelos, específicamente ratas y ratones, biomodelos murinos, han identificado que ante procesos de infarto, estos miocardiocitos podrían ser inducidos a la reparación si están en ambientes propicios de factores de crecimiento adecuados y con células madre adecuadas. Sin embargo, estos porcentajes que estoy dando aquí son en condiciones fisiológicas sin contar con un medio terapéutico ideal que ha mostrado la capacidad de regeneración del músculo estriado cardíaco solamente en condiciones de laboratorio experimental en biomodelos. Faltaría evaluar la capacidad de estos mismos factores en ensayos clínicos controlados dobles ciegos en seres humanos. Por último, el músculo liso lo vamos a encontrar muy bien estructurado en las paredes de los órganos del sistema gastrointestinal, pero también del sistema circulatorio, del genito urinario y del sistema respiratorio, constituyendo parte de las paredes de lo que denominaremos la túnica media de los vasos sanguíneos y la túnica muscular de los diferentes órganos del sistema gastrointestinal, digestivo y genito urinario. Estos miocitos lisos que tenemos aquí se caracterizan por que, a diferencia del miocito estriado cardíaco, no presentan estriaciones. Se caracterizan por presentar movimientos involuntarios y de gran tiempo, y sus miocitos presentan morfología muy similar a la de un fibroblasto, esto es, forma de media luna, de tornillo, de tirabuzón, que normalmente en histología denominamos fusiformes. Estas células siempre son mononucleadas y las vamos a poder encontrar solas, pero con mayor frecuencia en grupos, y cuando se unen pueden establecer uniones tipo gap entre ellas para permitir una continuidad iónica. Son frecuentes, como lo había dicho con anterioridad, en las paredes del sistema vascular, gastrointestinal, respiratorio y genitourinario. Cuando los observamos en corte transversal, como es en este caso, no vemos una determinación tan clara de perimisio, epimisio y endomisio. Sin embargo, cuando a mano izquierda observamos una tinción con plata, podemos identificar que existe tejido conectivo laxo rico en fibras de colágeno tipo 3 que recubre a cada uno de esos miocitos lisos, pero que su identificación con tinciones de hematoxilina eosina o, como en este caso, una triclómica de Masson, hacen mucho más difícil su identificación. A pesar de reconocer que su existencia está ahí, no está tan bien estructurada como lo vimos en el músculo estriado esquelético. Desde el punto de vista ultraestructural, los miocitos lisos que presentaban forma de tirabuzón se caracterizan porque presentan un retículo sarcoplásmico, porque no presentan túbulos T, sino pequeñas caveolas. Esas pequeñas caveolas van a permitir el ingreso de factores que estimulen el ingreso o la liberación de calcio,
Por último, van a presentar unos cuerpos densos en su interior y cada uno de esos cuerpos densos se comunica con otro cuerpo denso a través de miofilamentos, lo que indica que no todas las fibras de miofilamentos o de fibras contráctiles corren en la misma dirección. Y esto explica por qué la contracción de los miocitos lisos no ocurre en un único plano del espacio, sino una contracción más bien siguiendo el eje de un tornillo, como lo podemos identificar aquí. La unión de calcio asociada a la calmodulina va a generar el cambio de contracción, pero ese cambio dimensional en las fibras ocurre en este punto en un eje del espacio, mientras que en este punto ocurre en otro eje del espacio, en un esquema tomado, en este caso del libro de Kersenbaum de histología y biología molecular. Recordemos entonces que la apariencia podrá ser tanto en corte longitudinal, donde los miocitos lisos lo recuerdan a uno rápidamente la distribución de los fibroblastos, con los cuales podrían compartir ciertas características. Estos miocitos lisos, además de ser células contráctiles, pueden ser células secretoras de matriz extracelular o podremos tener cortes transversales como los que estamos identificando a mano izquierda, donde la organización, la morfología fusiforme se pierde un poco y los núcleos tienden a verse de morfología un poco más redondeada, con poco espacio entre miocito y miocito. Y así terminamos las características histológicas del tejido muscular, tanto estriado esquelético como estriado cardíaco, como músculo liso, como parte de la contingencia de la clase asincrónica vista en el caso del curso de histología fundamental, grupo 02 para el programa de histología, del programa de odontología de la Universidad del Valle, impartido por el Departamento de Morfología de la Escuela de Ciencias Básicas de la Universidad del Valle.